Hola, hola a todos. Hoy tenemos un enorme lujo. Tenemos a una egresada de nuestra universidad, a Maxi Félix. Ella es egresada de la Escuela de Derecho y vamos a hablar un poquito sobre una tesis, su tesis de grado, y cómo llegó a este tema. Y creo que va a ser muy interesante para todos nosotros escuchar del tema del autismo, lo que hay en nuestro país y algunas de sus recomendaciones sobre el tema. Hola Maxi, bienvenida. Hola, ¿cómo estás, Lisa? Muchísimas gracias por la invitación. Es un orgullo para mí eh, volver a mi universidad después de terminar la carrera. Qué bueno, para nosotros también es súper interesante y nos llena de orgullo saber que desde otras áreas del conocimiento estamos trabajando en temas relacionados a personas en situación de discapacidad. Entonces, hoy vamos a hablar un poquito sobre tu tesis. Entonces, cuéntanos qué hiciste en tu tesis y por qué llegaste a este tema que a veces se ve un poco ajeno al tema o al área de derecho. Bueno, para optar por el título de licenciada de Derecho en nuestra alma mater, realicé una investigación jurídica, la primera en el país, sobre autismo, titulada Derechos de las personas con la condición del espectro autista, atendiendo a la necesidad de igualdad diferenciada en la República Dominicana. Esta consistió en un análisis doctrinal, legislativo e incluso de derecho comparado, es decir, comparando el marco legal de protección de estos derechos con el nuestro y otros países. Bueno, mi motivación es del corazón, porque fue por mi hijo. Soy una madre azul, orgullosamente, tengo un bebé precioso con la condición de autismo. Bien, o sea que esta tesis te tocó muy de cerca y realmente me imagino que pusiste todo y un poquito más para poder entender quizás cuáles apoyos tienes en términos de lo que el país te puede proveer. Entonces, desde tu mirada como abogada, ¿qué encontraste? ¿Qué tenemos? Mi cara lo dice todo. Bueno, lamentablemente en República Dominicana no existen políticas focalizadas desde la igualdad diferenciada, que es como trato eh, mi tesis, que coloque en el plano de desarrollo, que coloque en el plano de desarrollo y acceso equitativo a quienes tienen la condición, resultando que una vez confirmado el diagnóstico de una persona con TEA, se debe de iniciar con el abordaje integral, individualizado y especializado, depende de su diagnóstico. Cuando me refiero a igualdad, igualdad, sí, porque somos seres humanos todos, y diferenciada porque existe una condición del neurodesarrollo. Como abogada, y me he tomado este título, defensora de los derechos fundamentales de las personas con la condición. Trato tales derechos como derecho a la educación, derecho a la salud, derecho al trabajo, entre otros, protegidos por nuestra Constitución, porque entendiese que que las personas con la condición de autismo son seres humanos y deben ser tratados como tales en todos los aspectos desde una igualdad diferenciada. Pudimos encontrar, que es algo muy lamentable, que los seguros de salud dominicanos no incluyen ni cubren las terapias tales como el análisis conductual aplicado, que es el ABA, terapias ocupacionales, terapia del habla o del lenguaje, terapias físicas, si esa niño o niña lo necesitara, o adolescente, adulto, tampoco ni las atenciones médicas especializadas. Aun cuando las personas con TEA se encuentran afiliados al sistema de seguridad social, sí están afiliados porque son seres humanos. Entonces, ahí viene la problemática, que no cubre ninguna de esas terapias. Entonces, tiene que ser el familiar que tenga que pagar por estos costos, altos costos, violentando ahí el derecho a la salud, que
La misma Constitución, nuestra Carta Magna, en el artículo 61, establece el derecho a la salud. Y cuando vemos un Estado que no garantiza, y no obstante, tenemos una ley, que es la Ley General de Salud, la 4201, entonces, ¿dónde está el Estado dominicano? ¿Dónde está la protección al derecho a la salud? Si los padres tienen que costear todas esas terapias. En el plano de educación, derecho a la educación, sí, existe una ley general de educación, la 6697, por lo que encontramos a primera instancia que se encuentran los centros CAI, hablando de educación, donde no son escuelas, son centros de atención integral para discapacidad. Ofrecen atenciones a los niños con la condición TEA. Sin embargo, estos centros son limitados, existen pocos en el país y parecieran más un centro de rehabilitación de temporada que un verdadero centro educativo permanente especial para tratar la condición en sí. Lisa, de estos centros solamente existen 3 en el país: Santo Domingo, Santiago, San Juan y un cuarto centro que está casi terminado, que solamente es un toquecito en Santo Domingo Este. Y es lamentable cómo ver esta situación, que en un país completo como República Dominicana solo existan 3 centros que tratan la condición. Y recordando que estos centros no fueron creados, no son exclusivos para el autismo. Como dije, tratan diferentes condiciones, tratan diferentes discapacidades. Eh, y es algo muy chocante cuando vemos estas situaciones de muchísimas familias que están padeciendo, que necesitan la ayuda del Estado. Y wow, que ahí entra no la abogada, sino el sentimiento de madre. O sea, yo misma digo, si yo me veo en esta situación donde para introducir a mi hijo a tomar terapias en los CAI, tengo que anotarme en una lista y durar aproximadamente mínimo 2 años para que ese niño sea aceptado. Entonces, están tan saturados y lamentablemente República Dominicana no reconoce que hoy en día hay, los casos van en aumento. ¿De dónde proviene? Hay muchas posturas, pero van en aumento y no nos estamos preparando para cuando llegue el toque bien fuerte, estar preparado. Entonces no vamos a quedar aislados. Pero lamentablemente, esta situación, cabe destacar que estos centros acogen a los niños hasta los 12 años. Entonces, ¿y después qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Entonces, durar hasta los 12 años, tomaste 2 años para que ese niño lo pudiesen aceptar. En esos años que pudiese estar, suponiendo 8 años, 4 años dura en el CAI. De esos 4 años, quizás son 2 años, porque llega un momento que hay cambios, que no hay maestro, que el niño se enferma, que la situación familiar puede surgir cualquier cosa. Pero después de esos 12 años, ¿a dónde van esos niños? No hay más nada, a menos que el padre tenga un dineral para seguir pagando por terapias en casa o en algún tipo de centro, que lamentablemente son bastante costosos y no todo el dominicano puede pagar una terapia, una sola, 2.500 pesos a la semana. Y si ese niño necesitara, por ejemplo, terapia ocupacional, terapia del habla o ABA, calculando, vamos a poner 2.000 pesos cada terapia, son 6.000 pesos a la semana. ¿Cómo puede una persona, los más vulnerables, nuestra gente pobre,
que no tiene ese dinero ni siquiera para comer. Entonces, es muy lamentable ver esta situación en mi país y fue una de las cosas que me motivó a hacer esta tesis. En cuanto tratamos el derecho al trabajo, lamentablemente en República Dominicana no existen programas o políticas públicas destinadas a garantizar el acceso efectivo de esta persona a un empleo digno, provocando con ello la violación al derecho a percibir un ingreso o salario que les permita alimentarse, vestirse y alojarse adecuadamente como cualquier otra persona en condiciones dignas. O sea, es muy doloroso cuando vemos que en nuestro país existe un código de trabajo o ley 1697. Son situaciones lamentables porque no tenemos garantizado derecho a la salud, derecho a la educación, derecho al trabajo si estás dentro de la condición. Entonces, República Dominicana es hora. Tenemos que prepararnos y ayudar a esas familias que tanto nos necesitan. Así es, definitivamente, yo que por la posición en la que estoy, eh, me he empapado mucho del tema y lo veo la necesidad en usuarios, en amigos, en hijos de amigos, en conocidos, de que se sienten desprotegidos por el Estado Dominicano, pues como tú mencionas, no hay una respuesta, no hay una respuesta, no hay un respaldo. Y, por ejemplo, te pregunto, hay una ley, la 0513, que habla sobre discapacidad y toca algunos temas de educación, salud, transporte. ¿Qué piensas de esta ley? ¿Qué tú como abogada, como madre, qué has encontrado en esta ley y cómo eso entonces tiene una relación con la Constitución, la ley de educación, la ley de salud, el código de trabajo? Si nos vamos a la ley 513, lamentablemente no se está cumpliendo la ley. Y es una ley que nace para discapacidades motoras. No tiene nada que ver con la condición de autismo. Sí, es el tema que estamos tratando en el día de hoy. Entonces, República Dominicana necesita la elaboración y la promulgación definitiva ya mismo de una ley que trate la condición, que proteja la condición, que proteja a esas familias, porque, ok, esas personas están en la condición, pero la familia también sufre, la familia también padece, la familia necesita. Y puedo ponerte de ejemplo, he tratado en este tema, no sabía cómo realmente estaba la situación en República Dominicana hasta que me tocó. Entonces, es lamentable que tú hables con padres y que te diga, Maxi, tengo que dejarlo solo porque tengo que irme a trabajar. Maxi, tengo que andar con él y me le da crisis en la calle porque los ruidos le molestan. Peor aún, no puede recibir terapia. Lo poco que él sabe es porque yo viendo YouTube se lo he enseñado. Entonces, son cosas que lo estoy diciendo y me engranojo porque duelen como ser humano y yo digo, ¿dónde está la empatía de mi país? ¿Dónde está la humanidad de mi país? ¿Qué está pasando con las personas que nosotros elegimos para que nos representen en el Congreso? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no se dedican? Ayer yo tuve una conversación con la diputada Yudelka. Y Yudelka tiene un niño, o sea, un joven con autismo. Y ella tiene años tratando de impulsar una ley y no pasa. Años. Entonces, lamentablemente, no espere que a ti te toque para tú ejercer tu labor. Porque de una manera directa o indirecta te puede tocar. Hoy tú puedes tener tus hijos neurotípicos. Puedes tener tus hijos, pero mañana puede tener un atípico.
o un nieto o un sobrino. Entonces, no vamos a prepararnos, vamos a resolver, como decimos nosotros, para que cuando te llegue esa situación, tú estés listo y no pases por lo que están pasando las familias de ahora y por lo que yo misma, porque yo vivo en Nueva York y aquí sí se protegen los derechos, así aquí te lo garantizan. Tú tienes que pelear, sí, tienes que aguerrear, como yo digo, pero sí están. Cuando yo recibo el diagnóstico, voy directamente a República Dominicana, a mi país, porque mi familia está allá y necesitaba recibir ese calor familiar y de mi país que me vio nacer. Lisa, te cuento que le doy gracias a papá Dios que tuve el dinero para poder hacer las evaluaciones que mi hijo necesitaba en el momento, hacer terapias con él, aprender mucho más de la condición, porque por mi ignorancia, como muchas personas, pensaba que la condición era mi final, era mi final, pero no. Yo siempre digo que Dios sabe por qué hace y permite las cosas. Y Dios permitió eso para que yo abriera los ojos y a la misma vez ayudara a otras familias. Algunos me preguntan, Machi, pero ¿por qué tú estudiaste en República Dominicana y no estudiaste derecho y continuar tu labor para proteger los derechos fundamentales de la persona con autismo en Estados Unidos? Porque yo soy dominicana y yo veo la necesidad de mi país que ahora, en pleno 2023, no tenemos una ley de autismo. Mira, yo te oigo hablar y me surge una pregunta. Nosotros aquí, como te mencioné, tenemos la ley 513 que habla de discapacidades en general, que puede tener sus fortalezas y oportunidades de mejora. Pero tú mencionas que no hay una ley de autismo y que se ha tratado de pasar, que hay una en el Congreso y no ha terminado de pasar. Eso es otro tema de otra conversación que podemos tener, el por qué. Yo misma pienso que no ha pasado, me imagino tú lo has pensado y muchos viendo esto se podrán imaginar por qué se ha puesto tanta traba en que pase. Hay otros países que tienen leyes específicas para autismo. ¿Sería beneficioso si tuviéramos una ley más completa de discapacidad? ¿Eso pudiera funcionar para amparar a todo este colectivo que tiene alguna situación de discapacidad? Me queda como, quisiera saber eso, o sea, ¿puede ser una o la otra? O quizás, no sé, háblame un poquito de eso. ¿Hay otros países que tienen una ley específica para autismo o una mejor ley que ampare a todas las situaciones de discapacidad? Sí, hay otros países. Por ejemplo, recientemente, hace 2 días, Venezuela, señores, aprobó su ley de autismo, de protección integral para las personas con la condición del espectro autista. Chile, hace unos meses, también. España, por mencionar, México en el 2015, Argentina. Pero ¿sabes lo que más me llamó la atención? Perú. Perú, a diferencia de nosotros, República Dominicana, un país que nosotros estamos subdesarrollados y muy arriba de Perú, Perú tiene varias políticas públicas, no una, varias políticas públicas en protección a las personas con la condición del espectro autista. Entonces, ahí es el choque. Otros países por debajo de nosotros sí tienen políticas públicas. El mismo Perú de, ya elaboró un plan nacional TEA. O sea, es un plan nacional. Vamos a resolver. México, la ley de México es del 2015, pero recientemente 2 países de Latinoamérica, como Chile y Venezuela, aprobaron sus leyes para la protección. Entonces, ¿dónde nos quedamos nosotros? ¿Seguimos nosotros cegados atrás o vamos a avanzar? Porque como dije anteriormente, no esperemos a que a ti te toque. ¿Qué está pasando con las personas que nos representan
en el Congreso. ¿Qué está pasando con los gobiernos? El gobierno actual debe implementar mejoras. Yo he criticado, y discúlpenme por lo que voy a decir, recientemente se hizo el censo en la República Dominicana e incluyeron la condición de autismo. No. Discapacidad, no. Entonces, ¿cómo tú sabes cómo está la situación real de nuestro país si tú no le das esa brecha y esa oportunidad a saber dónde estamos parados? Bueno, mira, en este censo sí se incluyeron las preguntas cortas del grupo Washington, que de una manera te van a dar un indicador si esa persona tiene alguna situación de discapacidad. Lo que pasa es que no se pregunta de manera directa. Por ejemplo, te pregunta, a pesar de usar lentes, no puedes ver. Tienes movilidad. Ahora no te puedo decir palabra por palabra, pero sí de alguna manera te deja saber qué porcentaje tiene alguna condición de discapacidad, pero no, como tú dices, no es específica, no te dice, tú estás diagnosticado dentro del trastorno del espectro autista, tú tienes discapacidad visual, tienes discapacidad auditiva, no lo hace de esa manera, pero sí te puedo decir que esta es la primera vez que se incluye este tipo de preguntas en el censo para dar un acercamiento a ese por ciento de nuestra población que tiene. Ok, Que creo que es un paso adelante al último censo. Quizás no es perfecto, pero sí te voy a decir ahí que creo que ahí sí hicimos dimos un paso en por lo menos tener un número un poquito más real de ese por ciento de nuestra población que tiene alguna condición. y ahí yo difiero contigo porque, Elisa, si bien sabemos que las personas contratadas para hacer el censo lamentablemente no cuenta con la educación o la información adecuada para poder hacer un censo de calidad. Entonces, si bien lo acabas de aclarar, no decía exactamente, tiene tal condición o tal discapacidad. Entonces, eso queda entre vagamente en el aire de que no sabemos a qué se refiere esa pregunta. Entonces, me refería, cuando incluimos textualmente, ¿tiene alguna condición? Sí. ¿Cuál? Escribirla. Entonces, esa información, entonces nosotros lo hubiésemos tenido hoy en día. Pero en el 2010 se tomó. Si nos vamos a la data y al registro que existe actualmente sobre autismo, las organizaciones sin fines de lucro, las fundaciones, son los que tienen realmente, porque el Estado dominicano, y no me refiero simplemente al gobierno, Estado dominicano, me refiero a todos, debemos unirnos, porque el, no recuerdo, sí, hoy en día, para el 2000. Sí, 2025. Se prognostica que vaya en aumento la, el diagnóstico de la condición. ¿Qué está pasando? Hay posturas que dicen que puede ser de la vacuna, ambiental, genético, no se sabe. Cada quien tiene su postura, yo tengo la mía, cada quien tiene la suya. Pero si bien recientemente el Centro de Enfermedades, Control y Prevención de Estados Unidos dijo que se estima uno de 36 niños afectados con la condición. Entonces, debemos ya prepararnos y es muy frustrante ver una situación y más en el país de uno, donde no se le está dando la debida atención. Sí, definitivamente el no tener ese respaldo del Estado al nivel óptimo, me imagino que como padre tiene que ser desgarrador y como tú mencionabas, o sea, el costo de evaluar es alto. El costo de cada terapia es alto. Entonces tenemos que pensar en que es un círculo vicioso. O sea, si no tengo los recursos para que mi hijo pueda acceder a una evaluación, a terapias, a una escolaridad, entonces ahí obviamente englobamos lo que es salud y educación, pues
es muy probable, tiene muchos altos chances de que no pueda conseguir un buen trabajo porque por las terapias no va a poder recibir el apoyo para desarrollar esas necesidades, esas oportunidades de Esa mejora. independencia que buscamos los padres. Claro, entonces estamos en un círculo vicioso por algo que es no dar respuesta de manera estatal. Entonces te pregunto, si tú estuvieras en una posición influyente eh, de poder tomar decisiones a nivel país, ¿por dónde tú arrancaras? ¿Qué hicieras? Tú, pero esto desde el yo soy madre, que yo creo que todas nos ponemos primero como madre y soy abogada, soy una profesional en esta área, donde sí tengo mucha incidencia en lo que suceda. ¿Qué harías? Yo creo que lo haría todo, Lisa, porque si no tengo ningún poder ahora mismo Sí, y yo estoy te haciendo, entiendo, pero ¿por dónde empezaras? ¿Cuál tú crees que como país debe ser? Mira, tenemos que trabajar en esto, estamos claros, pero ¿cuál sería este primer paso que tenemos que dar? mi enfoque sin duda sería de tutela efectiva de los derechos. El centro de cualquier política pública debe reflejarse en el respeto, en salvaguardar los derechos, y esto no solo debe de ser reflejado en papel, como lo tenemos hoy en día, que es la ley, sino que debe manifestarse en lo que estamos viviendo hoy en día. Realmente no tomaría ninguna medida que fuera por capricho, porque esto no es capricho, esto es una realidad que me ha tocado y le ha tocado a muchísimas familias en las cuales me he relacionado y le puede tocar a cualquiera. O porque el tema esté de moda, como decimos nosotros, o como que me haya tocado a mí mismo. Wow. Mira, es tan complejo porque eh, si vemos de manera histórica, las personas con cualquier situación de discapacidad han sido rechazadas, se le han quitado las oportunidades, no se le han quitado, no se le han brindado las oportunidades, han sido segregadas. eh, y creo que es algo tan fundamental como todos tenemos los mismos derechos. Todos, sin importar la condición, si somos neurotípicos o neurotípicos o neurodivergentes, como se está diciendo, tenemos derecho a la salud, tenemos derecho a la educación, tenemos derecho al trabajo. Eh, entonces es como, ¿cómo puede ser que como Estado no estemos batallando para que todos tengamos estos derechos? Porque claro, creo que es mucho más fácil asegurar esos derechos para las personas, quote unquote, normales o neurotípicas. Hay un trabajo adicional para el que tiene alguna condición, pero eso no significa que no debemos hacerlo. Correcto. Y como conversábamos antes de empezar formalmente la entrevista, esto nos compete a absolutamente todos. Esto nos compete a todas las áreas profesionales. Y creo que esto es algo que debemos empezar a trabajar desde que nuestros chicos están en inicial, en básica, en secundaria, en la universidad. Entender que no importa cuál es mi área profesional, tengo que trabajar por y para todos. Porque al final, lo que tú quieres es que tu hijo no tenga una barrera y que le permita llegar a su máximo potencial. Pero tú necesitas la ayuda del Estado. O Correcto. sea, y es tan interesante la conversación que podemos tener, y creo que no podemos pasar horas, de cómo tenemos que romper esas barreras. Y entiendo que nosotros, desde cada una, desde donde estamos, yo desde la Dirección de Inclusión, tú como abogada y madre y abanderada de este tema, podemos ir poniendo de nuestro granito de arena, pero hay una parte que el Estado tiene que hacer. Eh, Totalmente de acuerdo. Y no es para mañana, es para ya mismo, ahora mismo.
Cuando me hacían la pregunta, era algo un poquito, o sea, como emocionante, porque como te respondí, hiciera de todo, pero lo primero que yo estando en el poder con respecto a la condición, yo le daría participación a los mismos que tienen la condición, a esas familias, a esas organizaciones sin fines de lucro que día a día están luchando para aportar su granito de arena y de esta manera en comunidad, entonces crear verdaderas políticas públicas que abarquen los derechos fundamentales en igualdad de condiciones. Recuerden, o sea, en igualdad de condiciones. Yo misma, Lisa, he propuesto que debe existir un Centro Nacional para Autismo, dada la circunstancia de cómo los números hoy en día nos arrojan. Y me voy más lejos de ahí, más lejos que, y me disculpan, Estado Dominicano, los políticos, pero me voy tan lejos que debe de crearse un Ministerio de Educación Especial, no una dirección, no, Ministerio de Educación Especial, porque aquí en el estado de Nueva York sí hay y se llama Special Education, o sea, educación especial, que incluyen programas, servicios y enseñanzas especialmente diseñadas para satisfacer las necesidades individuales, no grupales, individuales de un estudiante con cualquier condición o discapacidad. Entonces, si estamos viendo que Estados Unidos, que bastante a nosotros nos gusta estar copiando, vamos a copiar de Estados Unidos y vamos a elaborar políticas públicas que vayan acorde a las necesidades de República Dominicana, no simplemente de Estados Unidos, porque no tenemos los ingresos que tiene Estados Unidos, pero sí podemos tomarlo como modelo para poder aportar a nuestro país. Yo hago un llamado al Estado Dominicano. Me han hecho varias entrevistas en las cuales se han publicado en diferentes medios digitales, periódicos, y estoy a sus órdenes, Estado Dominicano. Estoy a sus órdenes para aportar totalmente, incondicionalmente, porque me importa mi país y me pongo estoy en los pantalones de esas madres, de esos padres, porque también veo padres que están luchando por sus hijos. Estoy a sus órdenes, está Lisa ahí que le puede dar mi contacto y vamos a elaborar una ley que englobe absolutamente todo lo necesario para nuestro país, para nuestra gente que tanto nos necesita. Y si seguimos aquí, Lisa, vamos a durar 2 horas, porque el tema me apasiona, porque lo vivo, como Dios me tiene a mí para un propósito y creo que este es el más importante. Y gracias a Dios, le doy gracias a la universidad por acogerme una vez más, por aceptar mi tema, el Departamento de Derecho. Gracias a la profesora Carolina por decirme, Maxi, desde la Kardashian se puede sacar un tema que es social. Entonces, gracias a su consejo, yo dije, no, espérate, sí. A todos los que colaboraron para que esta tesis se hiciese realidad e invitar a estos estudiantes que tomen mi tesis de referencia y vamos a seguir trabajando para sumar a la causa, que es una causa de todos y es parte de nuestro día a día, nuestra realidad. No, yo no sé nada, no tengo nada más que decir, más que gracias por exponer este tema desde el corazón de tú como madre, pero entendiendo las leyes, viendo tú como abogada de esta visión que tienes, dónde estamos fallando y dónde podemos empezar a trabajar. Realmente creo que como país, en general, en temas de discapacidad, hemos avanzado. Hemos dado pasos de hace 10 años, 5 años para acá, pero todavía nos falta. Y creo que necesitamos personas como tú, desde el área de derecho, así como también arquitectos, terapeutas físicos, psicólogos, médicos, oftalmólogos, todos,
necesitamos todos poner nuestro granito de arena y desde nuestra visión poder aportar, desde nuestra área del conocimiento poder aportar, porque al final, como tú bien dijiste, lo que queremos es que como país podamos dar respuesta, podamos dar la respuesta, porque es que está ahí, es poder respaldar, dar respuesta y asegurar los derechos para todos y cada uno de los habitantes. Gracias por este tiempo. La verdad es que desde la dirección, cuando vimos que salía una tesis sobre el autismo de nuestra universidad, dijimos, tenemos que tener algún tipo de conversatorio y acercar esto a la comunidad universitaria y no solo quedarse ahí, sino que más personas dentro del país, hasta posiblemente personas del Estado que están en posición de poder, puedan oír esto y quizás, quién sabe que salga de aquí, quién sabe si sale algún conversatorio y podemos definir políticas públicas juntos que estarían de gran impacto. Maxi, muchísimas gracias. Así como tú estás a la orden, nosotros desde la dirección estamos a la orden y al final lo que queremos es servir y hacer un impacto. Así que gracias por tu tiempo y nada, pronto verán esto en nuestras redes. Y espero que sea de mucho provecho para todos, así como ha sido para mí poder conversar este ratico contigo. Así que gracias y feliz día. Gracias por la invitación, de verdad. Mi cara lo dice todo y le invito a que vayan a la universidad a leerse la tesis. Hay algunas recomendaciones en las últimas páginas de conclusión que pueden ser utilizadas para realizar políticas públicas. Así que enhorabuena, de verdad, gracias mi universidad, mi alma mater, gracias Lisa por la oportunidad y vamos a lograr grandes cosas con Dios por delante. Así es. Muchísimas gracias, Maxi. Bye bye.